El Golfo de California es una de las regiones más biodiversas del mundo, con una gran riqueza biológica y geográfica que ha atraído a exploradores científicos y turistas por igual. Dentro de este vasto cuerpo de agua, el archipiélago Espíritu Santo, localizado en la Bahía de La Paz, Baja California Sur, destaca por sus paisajes majestuosos y sus ecosistemas marinos únicos. Es en este entorno donde yace el buque hundido C-59 Cadete Francisco Márquez, convertido en un arrecife artificial de importancia crucial para la conservación de especies marinas en la región. El hundimiento intencional de este barco no solo representa un hito en la historia naval y turística de la región, sino que también genera un refugio de vida marina que fomenta el desarrollo de esta en el área. En este video se explorará la historia del C-59 Cadete Francisco Márquez, su proceso de transformación en arrecife artificial y su relevancia ecológica, con un enfoque en cómo ha contribuido a la protección y proliferación de especies como peces y tortugas marinas en el archipiélago Espíritu Santo. El C-59 fue un buque construido originalmente para la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su servicio, fue testigo de varios eventos navales importantes antes de ser transferido a la Armada Mexicana, donde cumplió funciones logísticas y de transporte hasta su retiro. El nombre del buque rinde homenaje al cadete Francisco Márquez, uno de los niños héroes que lucharon y murieron en la batalla de Chapultepec durante la intervención estadounidense en México. Esta conexión histórica simboliza el sacrificio y el coraje, lo que le otorga al barco un significado especial en la historia militar de México. El C-59, antes conocido como USS Diploma o AM-221, jugó un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial como un dragaminas de la Marina de los Estados Unidos. Fue lanzado el 21 de mayo de 1944 por la Tampa Shipbuilding Company en Florida y comisionado el 15 de julio de ese mismo año. Su misión principal era limpiar las aguas de minas enemigas, permitiendo el paso seguro de las fuerzas aliadas en las operaciones anfibias. El Diploma llegó a Pearl Harbor el 12 de enero de 1945. A partir de ese momento, comenzó su servicio escoltando convoyes hacia Guam y Eniwetok, antes de regresar a Pearl Harbor el 17 de febrero de ese mismo año. Posteriormente, el 23 de febrero, parte a realizar ejercicios de dragado de minas como preparación para la invasión de Okinawa. Desde el 24 de marzo hasta el 1 de abril, participó en las operaciones de limpieza de minas previas a la invasión y patrulló durante los primeros desembarcos en Okinawa, una de las batallas más intensas en el frente del Pacífico. Entre el 17 de abril y el 15 de mayo de 1945, el Diploma escoltó convoyes a Guam y Saipán, y a fines de mayo regresó a Okinawa para continuar con las operaciones de patrullaje. Durante julio de 1945, realizó tareas de barrido de minas en apoyo a los últimos ataques de la Tercera Flota en el territorio japonés. Con el fin de las hostilidades, siguió desempeñando operaciones de limpieza de minas en el Mar de China Oriental, las islas Ryukyu y el estrecho de Tsugaru, hasta llegar a la base naval de Ominato en el extremo norte de Honshu. El Diploma fue dado de baja en San Diego el 20 de diciembre de 1945 y fue trasladado a Orange, Texas, donde fue puesto en reserva el 3 de septiembre de 1946. En 1955 fue reclasificado como dragaminas de flota.
El USS Diploma recibió 3 estrellas de batalla por su servicio durante la Segunda Guerra Mundial, un testimonio de su valentía y contribución a uno de los frentes más duros del conflicto. Años más tarde, tras servir en la Armada Mexicana, el C-59 cadete Francisco Márquez encontró su descanso final como un arrecife artificial en la Bahía de La Paz, en Baja California Sur, donde sigue desempeñando un rol importante, esta vez como un refugio de vida marina y destino para buzos de todo el mundo. Tras su retiro, el buque fue desmantelado y preparado para su hundimiento controlado en 2004 frente a las costas del archipiélago Espíritu Santo, en un esfuerzo conjunto entre el gobierno mexicano, organizaciones ambientales y la comunidad de buceo local. Su hundimiento fue diseñado para crear un arrecife artificial que fomentara la biodiversidad marina, proporcionara un sitio de buceo atractivo para el turismo y ayudara a aliviar la presión sobre los arrecifes naturales de la región. El hundimiento de barcos para crear arrecifes artificiales es una práctica común en muchas partes del mundo, y el caso del C-59 cadete Francisco Márquez no fue la excepción. Antes de su hundimiento, el barco fue despojado de todos los materiales tóxicos o contaminantes como aceites, combustibles, cables y demás para asegurar que el proceso fuera seguro para el medio ambiente marino. La estructura metálica restante del barco, con su complejo entramado de pasillos, compartimientos y cubierta, ofrece una base ideal para diversas especies marinas que colonicen el sitio. El C-59 fue cuidadosamente hundido en una operación controlada, asegurando que se ubicara a una profundidad adecuada tanto para fomentar el desarrollo de la vida marina como para servir como un atractivo sitio de buceo recreativo. Durante el proceso de hundimiento, el barco cayó de lado, reposando sobre su costado en el fondo marino, lo que ha agregado un nivel adicional de complejidad y misticismo a su exploración subacuática. Su posición permite que los buzos de todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados, puedan explorar las diversas áreas del barco, incluyendo pasillos, compartimientos y la cubierta. Esta característica única, junto con su accesibilidad a una profundidad máxima de aproximadamente 20 metros, ha hecho del C-59 uno de los sitios más importantes de la Bahía de La Paz para el buceo. Además de su atractivo visual, la estructura del barco en esta posición ha creado numerosos escondites y refugios para las especies marinas, lo que lo convierte en un imán para la biodiversidad local. Esta combinación de factores ha transformado al C-59 en un arrecife artificial que no solo es fascinante desde el punto de vista recreativo, sino que también es ecológicamente significativo. Sin embargo, el impacto más significativo de su hundimiento ha sido el desarrollo de un ecosistema submarino dinámico. El casco y las estructuras del barco proporcionan superficies duras donde se han asentado esponjas, corales y otros invertebrados. Estas especies, a su vez, atraen una amplia variedad de peces y otros animales marinos que encuentran refugio, alimento y áreas de reproducción dentro del naufragio. Uno de los principales objetivos de crear arrecifes artificiales es proporcionar hábitats adicionales para la fauna marina, especialmente en áreas donde los arrecifes naturales pueden estar deteriorados o sometidos a la presión de la actividad humana. En el caso del C-59, su estructura ha creado un microhábitat que ha favorecido la biodiversidad en la Bahía de La Paz. Diversas especies de peces han colonizado el naufragio, encontrando en él un entorno seguro para vivir y reproducirse. Entre los peces que habitan el arrecife se encuentran pargos, peces ángel y pez globo, todos ellos importantes tanto para la biodiversidad local como para la industria pesquera. Además, especies como peces perico y cirujanos, conocidos por su función en la limpieza de algas en los arrecifes, también han hecho del barco su hogar, contribuyendo a mantener el equilibrio del ecosistema. Uno de los aspectos más fascinantes de este arrecife artificial es su papel como refugio para las tortugas marinas. Las tortugas verdes
Han sido avistadas frecuentemente en el naufragio, utilizando la estructura como un lugar de descanso y protección contra depredadores. Esto reafirma la importancia del C-59 no solo para los peces y los invertebrados, sino también para especies marinas de gran relevancia ecológica. El arrecife artificial creado por este hundimiento juega un papel fundamental en los esfuerzos de conservación marina en la región. En un momento en que los ecosistemas marinos del Golfo de California enfrentan diversas amenazas como la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático, la creación de hábitats artificiales como este ayuda a mitigar algunos de estos problemas. Al atraer a turistas y buzos a sitios como el naufragio, se reduce la presión sobre los arrecifes naturales cercanos, permitiendo que estos se regeneren y mantengan su función ecológica. El turismo de buceo en particular ha experimentado un auge en la Bahía de La Paz, y el C-59 es uno de los sitios más visitados. La economía local se ha beneficiado de esta actividad generando empleo para guías de buceo, operadores turísticos y otros actores relacionados. Sin embargo, es crucial que este turismo se desarrolle de manera sostenible para evitar que la popularidad del sitio cause daños al ecosistema que pretende proteger. El C-59 ha pasado de ser un barco militar en desuso a convertirse en un valioso arrecife artificial que promueve la biodiversidad marina y el turismo sostenible. Su hundimiento ha generado un hábitat vital para especies de peces, invertebrados y tortugas, brindando así un refugio seguro en un momento crítico para la conservación de los ecosistemas marinos. El C-59 no solo es un monumento a la historia naval de México, sino también un símbolo de cómo los seres humanos pueden ayudar a restaurar y preservar la vida marina a través de la creación de arrecifes artificiales. En el futuro, será esencial continuar protegiendo este sitio y otros similares, garantizando que el turismo y la conservación vayan de la mano. Al hacerlo, se puede asegurar que el C-59 siga siendo un refugio para la vida marina y un tesoro para los buzos durante muchos años más. El C-59, Cadete Francisco Márquez, ahora convertido en un vibrante arrecife artificial, es mucho más que un naufragio. Es un santuario submarino donde la vida marina prospera y donde buzos de todo el mundo pueden sumergirse en una experiencia única llena de historia y biodiversidad. Su posición inclinada en el fondo no solo añade misterio y encanto al sitio, sino que también contribuye a su relevancia ecológica, atrayendo gran variedad de especies que encuentran refugio y hogar en este coloso sumergido. Si aún no has explorado este fascinante rincón del archipiélago Espíritu Santo, te invito a que lo hagas, ya seas un apasionado del buceo o simplemente alguien que busca conectarse con la naturaleza. El C-59 te ofrece una ventana única hacia un mundo submarino impresionante. Sumérgete en esta aventura y descubre por ti mismo lo que hace en especial a este arrecife artificial. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia y la biodiversidad del C-59. Si te ha interesado conocer más sobre este sitio o quieres vivir la experiencia de bucear en sus aguas, contáctame. Estoy aquí para ayudarte a planear tu próxima aventura en el increíble archipiélago Espíritu Santo. Gracias.